Hoy es 8 de agosto, son las 9:53 de la mañana. Esta es una ampliación de delitos de lesa humanidad contra el Estado colombiano, dirigido a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y a otras organizaciones internacionales en caso de que la CIDH no proteja a mi hija y en caso de que algo me llegue a pasar. Yo les pido solamente que no permitan que mi hija continúe secuestrada por la Fiscalía en las sedes de la trata de menores, donde está siendo torturada como retaliación, como venganza por denuncias de fraudes. Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Bogotá, agosto 08 del 2024. Referencia: ampliación delitos de lesa humanidad como plan de exterminio a la vida, salud mental y física, educación, libertad e integridad de mi hija Saritza Arquerazo, tarjeta identidad 1027-152040, total 8 folios. Pongo en conocimiento, rechazo a aceptar mi participación como accionante en las tutelas aperturadas con mi cédula 6697884 desde el año 2018, detalle del folio 7 y 8, a favor de mi hija menor Saritza Arquerazo hasta la fecha por fraude judicial. Bueno, aquí no se ve, pero escribo que mi única cuenta de notificaciones, rectifico celulares 350-807-9088 @proton.me. Todas las demás cuentas que utilizan las instituciones son falsas y son las cuentas que utilizan el grupo policivo judicial para suplantarme. Ellos simplemente responden por medio de esos correos y a mí no me dejan conocer los expedientes. Entonces, todo lo que se tramita en despacho y todo lo que se ha tramitado es completamente falso. Rechazo la apertura de 8 tutelas falsas en el año 2024 para lavar delitos de fraude procesal sistemático en vez de proteger la vida de mi hija, omitiendo el secuestro, la desaparición, la alteración de pruebas al ser drogada, torturada para trámite a cosa juzgada, su sufrimiento pagado por ladrones. Rechazo el tratamiento de la Fiscalía a no reconocer ser víctima de delitos por parte de sus funcionarios. Al contrario, ser entrampadas como falsas positivas psiquiátricas para secuestrarla, drogarla y obtener sus falsedades de pruebas. Este método se llama tortura y es legalizado con un restablecimiento de derechos confidencial. Allí me faltó el número 1764017245. Para asegurar el compendio judicial de cómo matar a mi hija, y cada funcionario se encargó del encierro, procurando que cada falsedad o delito no sea conocido. Rechazo cada sentencia ajustada para invisibilizar el grado de impunidad al omitir la violencia, el abuso sexual, los fraudes por la suplantación permanente de mi identidad y de mi hija por la policía, donde su único objetivo es la venta de mi hija, la cual la materializó la señora Isabel Real al falsear estar desescolarizada para el robo de cuota de alimentos, omitiendo, eso fue el 01 de agosto del 2024, omitiendo la tutela por educación, con el único fin de no permitirle ir a estudiar, para asegurar los fraudes tramitados sean tramitados a cosa juzgada y la venta de ella. Hago un paréntesis. La única realidad es que la señora Isabel, los defensores del ICBF, el ICBF, le aseguran a la Fiscalía de mantenerla secuestrada y encerrada para poder extorsionarme a mí, para poder tramitar todos los fraudes a cosa juzgada, valiéndose de que tengo mi hija y ellos me amenazan de que la van a matar y así poder continuar con sus fraudes hasta la etapa final. Rechazo las 2 impugnaciones enviadas. Acá está. Las 2 impugnaciones enviadas por la Corte Suprema de Justicia. Primero, Sala Penal 110010-204-000-2024-00913-01,
magistrado doctor Diego Eugenio Corredor la envía hoy a la Sala Civil, o sea, ahora el 30 de julio, una impugnación que desde mayo del 2024 fue solicitada. Al no conceder ni la nulidad ni la impugnación en mayo, yo interpuse tutela contra su providencia judicial, Sala Civil y Sala Penal, en junio del 2024, porque la Sala Civil, la doctora Marta Patricia Guzmán, abrió otra falsa. Y la doctora Hilda González Neira, también de la Sala Civil, negó la tutela y no se la envió a la Sala Penal y la cerró. 110010 203 000 2024 00811. Quiero decir que nada de la Corte Suprema conozco, nada de lo actuado por estos tres magistrados conozco ningún expediente. A los dos magistrados, Sala Civil, Sala Penal, se les pidió durante mayo todo el tiempo, mientras mi hija estaba desaparecida, nadie nos entregó nada. Solo un mes después, el 14 de junio, el día que yo voy a hacer la entrevista de un falso prevaricato, una denuncia falsa de prevaricato, estando durante la denuncia, me llega una respuesta de la Sala Penal que recogiera las copias certificadas. Imagínense, casi 2 meses después, eso ya no tiene validez ninguna. Es cuando ya el doctor Diego Eugenio Corredor, el 4 de julio, me había dicho a mí que él ya no tenía ninguna competencia para actuar dentro de esa tutela, sino que tenía que seguir como la solicitud a otras dependencias. Y ahora se inventa este mes, después de decirme el 4 de julio que él no tiene ninguna competencia ya para actuar dentro de esa tutela, aparece el 30 de julio un auto donde envía una impugnación a la Sala Civil de esa tutela, simplemente para desviar la atención de la tutela de la educación, y cuando él claramente se negó a continuar con esa tutela el 4 de junio. O sea, esto es una falsedad. Estas secretarías de los despachos solo tramitan falsedades. También rechazo la impugnación. Además, las impugnaciones yo las pedí oral. Yo no entiendo qué impugnación mandan si yo no he hecho ninguna impugnación oral. O enviarían mi canal de YouTube, @Jenny_Erazo_ al piso real. Consejo de Estado, 110010 31 5000 2024 010 61-01. Lo mismo ocurre con el doctor William Barrera Muñoz, que acaba de enviar la impugnación de otra tutela falsa, accionados falsos, donde también se solicitó nulidad, y ambas tutelas se activan tan pronto demuestro que mi hija está secuestrada por no dejarla ir al colegio Cuepa, falseando el ingreso al colegio, contrato, y apresurando la señora Isabel Real de la Fiscalía a decir que ella está desescolarizada, para inventar que yo siempre supe de su ubicación, y seguramente debe inventar también que yo la puedo ver. La acción criminal de los defensores los cubre la Fiscalía y mi hija está penalizada con pena de muerte. Tampoco responderé nada de lo tramitado por las 8 tutelas falsas, porque cada una de ellas ha sido elaborada para acabar la vida de mi hija Sarit Sárquez. Le imponen pena de muerte por ser víctima de la Fiscalía. Rechazo la labor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual solo sirvió como intermediario, instrumentalizó un secuestro extorsivo. Ahí me faltó la palabra, instrumentalizó el secuestro extorsivo de la policía y posicionó falsedades. Esta ha sido la labor de este instituto. Denigrar la salud mental y física de mi hija, y hoy impedirle estudiar porque la defensora es experta en falsear restablecimiento de derechos. Yo solicito la cédula y la tarjeta profesional de todos los funcionarios del ICBF, no para prevaricato, tal como lo solicité a la Oficina de Control Interno del ICBF, y la documentación de todo lo actuado por ellos. O me pregunto, ¿no son accionados dentro de la tutela por libertad y educación?
Rechazo la respuesta de todos los magistrados de altas cortes de omitir el daño físico, mental y moral, ocultando el secuestro y la desaparición, tal como resalta en sus autos, lo ignoran, favoreciendo las falsedades, a excepción del magistrado, el doctor Alexei Pardo, que claramente lo único que evaden es la demanda contra el Estado. Yo demando al Estado colombiano por imponerme la acción abusiva, ilegal, administrativa, aquí me faltó administrativa, maltratar y abusar a mi hija, por denunciar corruptos, por impedir el aporte de pruebas, permitir las atrocidades de la policía y judicial, por menoscabar la integridad, la voluntad, la personalidad y la firmeza de mi hija, por la tortura, el obligarla a permanecer secuestrada, difamada solo para sostener el montaje sostenido por años para robar, constreñir y abusarla. Rechazo que ni un solo delito haya sido investigado, que mi defensa sea malograda con tanto ensañamiento y que todas las ininterrumpidas acciones del concierto para delinquir sean manipuladas para sostener delitos sin temeridad alguna, sin conocimiento de la verdad, sino de tener que sobrevivir para tener que ver cómo ultrajan a mi hija porque subieron guerrilleros al poder disfrazados de demócratas. Rechazo la respuesta de las altas cortes a ser oída y de continuar con el ultraje a mi hija. Ningún magistrado mencionó ni delitos, pero peor aún, por encima mío me torturan a mi hija con una secuestradora experta en mentir, donde cada acción judicial es una burla a las leyes. Pasan por encima porque no tienen ni orden ni ley, y el andamiaje de mentiras nadie se los va a tumbar. Vienen en una realidad oscura que ya todo les parece normal. Por esta razón me niego a participar en las acciones de tutela, en todas que fueron modificadas por el grupo de inteligencia jurídico para incriminar a mi hija y a mí por denunciar la verdad. Adjunto el video 6 del canal de YouTube que relata la impugnación del 08 de marzo del 2024, tutela 1100103150002023049967, respuesta al magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, amigo del presidente Gustavo Petro, como respuesta al acto abusivo de salir sentencia el 5 de marzo, el día que secuestran a mi hija, como venganza por denunciar el fraude procesal 2019-46957 de la Fiscalía 157 del Juzgado 03 de Ejecución de Familia del proceso 2011-1150 del Juzgado 16 de Origen, 5 meses después de radicar la tutela. Yo la radiqué el 05 de septiembre. Falso cuando dice que fue el 12 de septiembre. Lo único que hicieron, o sea, hacen lo mismo. Ellos tienen, yo radico y ellos en una semana falsean completamente todo. Entonces, esto es una acción de la Fiscalía contra la menor de edad. Lo único que hicieron, además de la suplantación, fue entrampar desde que llegamos a Bogotá a mi hija con radicados falsos. El expediente confidencial diabólico del ICBF, que por esto no lo dejan conocer, porque es la locura de los pervertidos para vender a una niña. Responsablemente denuncio ante la honorable CIDH, anticipándome a la tutela radicada el 23 de julio del 2024, es decir, la última tutela, la que pretenden desviar el Consejo de Estado y la Sala Penal, la radico en la ventanilla virtual de la Sala Penal ante la negativa del señor Diego Eugenio Corredor en mayo de hacer nulidad o dar respuesta a la impugnación de la negativa de junio de la señora Hilda González Neira a abrir tutela contra la providencia judicial. Interpongo, meto a mi hija al colegio para probar que ella está secuestrada y pongo esta tutela. Y esa es la hora que ya continúa, este es el segundo mes de estudio y continuamos con las mentiras de la señora Isabel Real, que corrió a cambiar todo para decir que estaba desescolarizada y programó una audiencia el 01 de agosto donde le roba la cuota de alimentos, es decir,
apenas se da cuenta que yo firmo un contrato de colegio, inmediatamente planean todo para no poder pagar el contrato de colegio, para mantener a una niña encerrada, porque ellos garantizan el trámite a cosa juzgada. Mientras yo no pueda actuar, ellos tienen secuestrada a mi hija. Y esta es la acción criminal de la Fiscalía, y no me digan que no, porque es que todos los fiscales dicen, es que yo no hice eso, es que yo no puse eso, es que allí nadie sabe quién lo hizo, pero realmente ellos lo están haciendo. Entonces, me anticipo a la tutela 110010-204-000-2024-01581-00 por libertad y educación de mi hija Saritzar Querazo, la cual ya fue intervenida porque ella del 23 queda radicada hasta el 01 de agosto. El doctor Jorge Hernán Díaz Soto recibió un expediente modificado. Yo presumo, principalmente son cambiadas fechas de cada documento. Claro que yo presumo con pruebas, porque es que estoy simplemente relatando lo que cambiaron dentro de mis archivos. Entonces, cambiaron fechas de cada documento, aportado desde la desaparición de mi hija, principalmente el contrato del colegio Cuepa y del ingreso a mi hija al Hospital San Ignacio, que fue el 26 de febrero del 2024, y donde queda secuestrada por el señor Luis Hernández Iglesias del Centro Zonal Barrios Unidos el 5 de marzo del 2024. Ella, al parecer, es abusada, y el 15 de marzo al 27 de marzo, no sé qué le hacen, la desaparecen, se la llevan a algún lado, el defensor del ICBF y la policía judicial, donde es torturada, y del 27 de marzo que por primera vez responde la señora de Tunjuelito, Isabel Real. No responde dónde está, simplemente dice que ella está en un restablecimiento de derechos aduciendo falsedades. Ella, al parecer, ahí es cuando la mandan al Centro de Discapacitados Mentales, que queda por fuera de Bogotá. Yo nunca supe, yo solamente el 22 de marzo yo pongo una denuncia por desaparición de mi hija radicada, yo la radico en el búnker de derechos humanos, y la desvían a la Fiscalía 54, los cuales se aseguraron de que mi hija fuera desaparecida. Y es hasta junio 7, que la señora de Tunjuelito, Esperanza Borja, me dice dónde está, y claramente este video está aportado en el canal de YouTube. Al otro día voy hasta allá y no la dejan ver. Yo le dejé una carta a la señora Isabel Real que nos interfiriera en el conocimiento de verificar el estado de salud físico y mental de mi hija, y no la dejó ver. Por eso, esta señora es una encubridora de delitos de la Fiscalía, y por eso ya la mantiene secuestrada, y un mes después, el 8 de julio, miente descaradamente diciendo que siempre me dio ubicación de donde estaba mi hija. Ella lo que hizo la Policía Judicial y Fiscalía fue suplantar un restablecimiento de derechos dentro de las altas cortes, diciendo que yo estaba en un restablecimiento de derechos cuando yo estaba denunciando era un secuestro y una desaparición, y me suplantaron, al parecer, hasta en examen médico forenses que jamás me tomé, por ser simplemente un entrampamiento de la Fiscalía. Entonces, ellos comienzan toda esta tortura que le han hecho a mi hija, es lo que están borrando en este momento, y por eso es que esta tutela por educación tuvo que ser completamente falseada en este momento. Dado que la Fiscalía es la secuestradora, ella borra toda esta acción y se inventa una desaparición del 18 de abril
que llega a la Fiscalía 409, según ellos dicen, según mi petición. Completamente falso. Así libran a los abusadores dentro de los despachos. Estos fiscalías se encargan, han llegado, este señor de la Fiscalía 409, el secretario, según él dice que el fiscal se llama Jesús Cortés, dice que en la unidad especializada, que cada fiscalía tiene varias denuncias mías, es decir, la fiscalía usa mis correos enviados a las altas cortes para ellos sacar extractos y con esos extractos abrir múltiples denuncias para poder desviar la única denuncia que yo pongo. Entonces, este señor dice que yo abrí una desaparición ahí. Yo le dije, eso es completamente falso. Desaparición fue el 22 de marzo en la Unidad de Derechos Humanos y la Fiscalía 544 no quiso investigar y omitió todo el abuso que le hicieron a mi hija. Y él dice que va a mandar a la Policía Judicial y comienzan todos estos fiscales a mandar órdenes a Policía Judicial. ¿Qué es lo que están haciendo? Ellos están tratando de borrar de que mi hija ha estado custodiada por estos pedófilos dentro de las sedes. Porque desde que la secuestran, yo los encuentro metidos en las sedes del ICBF, porque cuando ellos se metían a mis casas, a la vivienda donde vivíamos, ellos nos bloqueaban el celular para que yo no tuviera registro de que habían entrado ni habían amenazado, simplemente quedaba el celular completamente negro, no se podía prender ni apagar ni hacer nada. Esto en este momento en mi celular tiene ese software y ellos lo pueden prender y apagar cuando ellos quieren, en línea, conocen todo lo que yo estoy haciendo. Entonces, estas personas siempre han estado dentro de la sede del ICBF y son el grupo de trata de menores y trabajan con los defensores del ICBF porque ellos venden niños, ellos venden custodia de niños y eso es un negocio que yo vengo denunciando porque los trataron de secuestrar en Cali en diciembre del 2022. Entonces, a mí todos los cuentos que ellos digan de psicótica compartida, estafadora, ladrona, prostituta, no me interesan ni no me importan, porque este es un grupo de trata de menores que está en la fiscalía y que está abusando a mi hija y yo no me voy a quedar callada, no lo voy a soportar más y voy a darlo a conocer a todas las personas el grado de tortura que le han montado a mi hija. Entonces, para poder librarse de los delitos, soy completamente bloqueada por las secretarías de los despachos porque ellos, a la brava, torturan a mi hija. Lo pruebo porque si la tortura niega la liberación de mi hija, niega que está en el colegio Cuepa, niega el robo de cuota de alimentos por la parte de la defensora señora Irreal y de sus falsedades, sobre todo, que me faltó allí, porque una defensora no miente para tener a una niña encerrada torturándola. No es el magistrado, es la acción criminal de la fiscalía quien pretende destruir a mi hija Sarizar Quejerazo. Yo no accioné a la Fiscalía 409, ni 214, ni vieja especializada. Son el lugar escogido para lo que se llama cadena de custodia. Es para encerrarla bajo falsedades, con la instrumentalización de la defensora del ICBF y el encubrimiento de los delitos. Rechazo la acción criminal de la Fiscalía en la vida y crecimiento de mi hija Sarit. Los maldigo para que sean ellos los que se desaparezcan como hierba mala e insto a la honorable CIDH a multar a dicha institución por entrampar a una menor de edad bajo amenaza, secuestro, desaparición y tortura. Son delitos de lesa humanidad y exijo protección a mi hija, a estos funcionarios de Fiscalía, CBF, Policía, Defensoría y Procuraduría, es decir, de los funcionarios que están dentro de la cadena de custodia, quienes crearon una cadena para suicidar a mi hija. No actuaré ninguna tutela falsa hasta no ser reconocidos los delitos contra mi hija. Anexo estos detalles de todas las tutelas que yo no he interpuesto. Obviamente, si la tutela no aparece,
que tengan ustedes es porque ni siquiera la conozco, es tan falsa que ni siquiera la conozco. Sé que en 2015 pusieron una tutela en Cali completamente falsa, que la misma Corte Constitucional me mandó de que no había sido aceptada para revisión, y yo dije, ¿pero esto qué es? O sea, primero, en 2015 ni vivía en Cali, segundo, ni siquiera sabía que era una tutela. O sea, entonces esta gente ha actuado con mi hija. ¿Para qué? Yo no voy a leer las tutelas. La primera tutela, que es el 2018, esa ha sido robada varias veces y siempre estuve preguntándome, porque no recuerdo si fue el año 2017 o 2018 que yo la interpuse. Fue en el juzgado 3 penal del circuito especializado, ahí mismo donde nos mandan al juzgado 01 penal circuito especializado. Entonces, estas son las 10 primeras tutelas. Aquí están los números. Y en el siguiente folio están hasta la número 12. Hasta la número 12 son tutelas que yo reconozco y que yo las encuentro todas completamente falseadas en La Morada en Cali, en mi maleta. Inmediatamente se la denuncié a este radicado 110010 31 5000 2023 04967 y al 10 110010 31 5000 2022 04820. Doctor Martí Gonzalo Bermúdez fue el primero que le denuncié la falsificación de todas las tutelas, la cual me negó. Y no importa las pruebas, no importa que escriban sobre el COVID en junio del 2019, cuando nadie sabía que existía. Yo tengo una tutela del 2019 que habla del COVID. Entonces, no importa la mentira que ellos tengan, aquí todos los magistrados negaron todos los fraudes, y por eso es que la impugnación del marzo 08 del 2024, esa impugnación es que yo les estoy diciendo que por el fraude sistemático procesal que le crearon en toda la vida el crecimiento de mi hija, se constituyen delitos de lesa humanidad, porque nosotras tenemos que sufrir secuestro extorsivo, desplazamientos forzados, 16 desplazamientos, tenemos que sufrir la tortura que le están llevando a cabo a mi hija, la desaparición. Esto es la acción del Estado colombiano, y terminamos con esta acción donde cuando la desaparecen abren 8 tutelas falsas, las cuales están aquí. Al parecer, creo que me falta una del Tribunal Superior de Bogotá, me faltó una, porque la 9 es la última de junio contra la Providencia Judicial de la Sala Penal y Civil, que es la 110010 23 00020 24 008 11-00. Esa es la última, la cual la señora me negó completamente. Me negó, pero a usted no le extrañe que en 6 meses me manden una impugnación. O sea, y dicen que yo impugné, y no hay poder humano de decir que yo no impugné. Entonces, yo por eso estoy denunciando a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, al Tribunal Superior de Bogotá, por delitos de lesa humanidad contra mi hija, por permitir que la Fiscalía, estas instituciones, ICBF, Policía, Procuraduría, Defensoría, nos llevaran al límite de nuestras vidas por sus fraudes. Gracias.